Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque en esta mañana podemos estar aquí en tu casa de oración. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que nos bendigas en este momento, lo rogamos por Jesús. Amén. Tengan todos un feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? La verdad que es lindo poder estar en la casa de Dios un sábado a la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran de poder estar en esta mañana en este lugar? A ver las manos. Ojalá que todos podamos sentirnos felices, gozosos. Hay una expresión en la Biblia que dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y el salmista también en otra parte mencionaba, mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en tu casa, que 1000 días fuera de ellos. Qué lindo que es saber que podemos estar en esta mañana en la casa de Dios. Y me alegra de que todos podamos estar, algunos que han vuelto ya de sus vacaciones. Le damos la bienvenida también a quienes nos están visitando. Quiero que podamos abrir la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 3. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Vamos a leer algunos pasajes del capítulo 3. Hay una lista de predicación, sabía que tenía que predicar hoy, así que cuando empecé a orar y me puse a ver sobre qué tema podía llegar a predicar, siempre trato de buscar que tenga relación. No siempre es fácil, no siempre uno encuentra un evento, un momento relacionado con la fecha. Pero buscando allí en las efemérides, encontré que un 28 de enero, como hoy, pero de hace 31 años, y los que son ya pasados los 40 se van a acordar, hubo una tragedia aérea muy famosa que se conoció como la tragedia más grande de todos los tiempos. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que estoy hablando? Un cohete que cuando iba en el espacio, según pude leer, a los 73 segundos de haber salido de la base, explotó. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa misión? El Challenger. No sé por qué dicen que cuando uno vive un evento así crucial, nunca se olvida, ¿no? Y así como cuando dicen dónde estábamos cuando pasó el accidente de las Torres Gemelas, yo me acuerdo bien dónde estaba ese día, en ese momento cuando me enteré. También me acuerdo dónde estaba cuando ocurrió lo del Challenger, pero eso lo voy a contar no ahora, sino más adelante. Pero lo cierto es que el Challenger fue una misión tripulada por personas que eran algunos de ellos pilotos, o astronautas, mejor dicho, y fue famosa no solo por la explosión, sino que en el momento, antes de explotar, había muchísimos millones de personas en todo el mundo porque lo habían promocionado como la misión donde iba una maestra. Yo no sé si ustedes se acuerdan que iba una maestra en esa misión. Y yo recuerdo que estábamos viendo en vivo la transmisión. En ese momento nosotros estábamos de vacaciones en San Juan. Mis papás, que no están hoy aquí presentes, son de San Juan. Nosotros, cuando ellos se casaron, se fueron a vivir a Buenos Aires, nacimos en Buenos Aires, y casi todos los veranos íbamos a San Juan. Y ese verano estábamos en San Juan, estábamos en la casa de un tío. Y yo me acuerdo que estábamos jugando así con mis primos, yo tenía 86, 11 años, y estábamos jugando cuando de repente miramos la televisión y había una explosión enorme. Obviamente que nosotros le dimos más importancia a la noticia cuando ya había explotado que cuando lo lanzaron. Eso lo estaban viendo los grandes. Nosotros estábamos jugando allí. Pero cuando explota el Challenger, empezaron a pasar los nombres de las víctimas y después, con el correr de los días, uno se fue enterando de detalles de esta explosión. Y lo interesante es que iba esta maestra, que por lo que pude leer en estos días, mientras preparaba el tema, es que esta maestra iba a dar 2 clases de 15 minutos desde el espacio. Ella la habían llevado para que diera 2 clases desde el espacio a los alumnos. Iban a poner televisores en las escuelas allí en Estados Unidos. Por eso es que era tan famosa esta misión, porque había muchísima gente viendo ese lanzamiento. Yo no sé si hay tantos lanzamientos que tengan tanta audiencia. De hecho, es algo que hoy en día ya es común, ¿sí? Es capaz que hasta aburrido verlo. Pero en ese momento era una novedad. Lo transmitieron en directo por la televisión y a los 73 segundos de haber salido de allí de la plataforma, explota en el aire. Cuando uno va a internet ahora, porque en internet se encuentra todo y están todos los detalles de qué fue lo que pasó,
Dicen, yo no sabía, que el lanzamiento del Challenger se postergó 7 veces. ¿Sabían ustedes eso? 7 veces se postergó el lanzamiento del Challenger. El primer día falló una parte en los motores, lo postergaron para el día siguiente. Al siguiente día vieron que una parte del anclaje de la nave no estaba correctamente preparada, y entonces si ellos permitían que el cohete saliera, tal vez iba a quedar enganchado de la plataforma, entonces no iba a poder salir, así que tuvieron que postergar nuevamente esa salida. Y así tuvieron diferentes causas que fueron haciendo postergar el lanzamiento de este Challenger. Hubo 7 señales de advertencia. Interesante el número. Por eso lo tomé como ilustración inicial para este sermón. 7 señales de advertencia, 7 veces tuvieron que postergar el lanzamiento, hasta que finalmente el 28 de enero del año 86 deciden que estaban todas las condiciones dadas para el lanzamiento de este cohete. Cuando estaban entrando los astronautas, los que iban a viajar en este Challenger, hay fotos que uno las ve ahora, no sé si en ese momento lo detectaron, pero hay fotos que ellos muestran la base del cohete y estaba todo congelado. Dicen que la temperatura, llegaron a la conclusión después, de que la temperatura que había en ese momento era tan baja que no debería haber salido el cohete. Pero eso lo descubrieron después. Pero lo cierto es que hubo muchas señales de advertencia, ¿sí? 7 señales de advertencia para que este cohete no saliera. Finalmente salió y terminó explotando, lamentablemente, como todos ya sabemos. ¿Por qué traigo esto a colación como ilustración en esta mañana? Porque me llamó la atención estas 7 señales de advertencia, porque tienen que ver con 7 señales de advertencia, que por supuesto no las vamos a analizar a todas, vamos a analizar solamente una, pero hay 7 señales de advertencia en la Biblia, en el Apocalipsis, sobre todo en los capítulos 2 y 3, que son las 7 señales de advertencia que se le hacen a ¿quiénes? A las 7 iglesias, ¿sí? Hay 7 iglesias en Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, de tanto leerlas y repetirlas porque me las quería aprender en su momento, me las terminé aprendiendo de memoria, pero es muy fácil. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última es la Odisea. Si ustedes se lo repiten en su casa, se lo van a aprender seguro, es muy sencillo. 7 iglesias, 7 señales de advertencia. A Éfeso, por ejemplo, se le advierte que ha dejado su primer amor, entonces que tiene que volver, y así sucesivamente las distintas iglesias, hasta que llega a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la señal de advertencia que se le hace a la Odisea? Es la que vamos a analizar en esta mañana. Vamos a leer, ¿les parece? Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Yo, teniendo en cuenta que tenemos un micrófono, Miguel, ¿tenés el micrófono ahí? ¿Hola? ¿Funciona? Sí. Está bien. Gracias, Nico. ¿Alguien que quiera leer, que me quiera acompañar? Vamos a leer 2 versículos cada uno. Vamos a empezar por acá, Lore. Leemos y vamos leyendo de a 2 versículos. Apocalipsis 3, dijimos, del 14 en adelante, hasta el 22. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Hacemos allá? ¿Alguien que quiera leer por acá? Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué alguno más?
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, muchas gracias a todos. Estaba pensando cómo hacer más participativa esta parte y bueno, se me ocurrió esto de poder hacerle leer a los hermanos y la verdad que es positivo porque todos podemos participar en el sermón. Linda historia, ¿verdad? La de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Lindo pasaje, lindo texto, la verdad que es impactante. Hay muchas cosas para analizar, no tenemos tiempo en esta mañana. Vamos a analizar solamente un par de cosas. Pero yo quiero que nos detengamos en el problema. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? A ver, de lo que hemos leído recién, ¿qué podemos descubrir? ¿Cuál es el problema que nosotros vemos, esa advertencia que Dios tiene que hacerle a esta iglesia, que es un problema que tiene que resolver esta iglesia? Muy bien, hay una tibieza, ¿sí? Pero hay algo más además de la tibieza. Comienza con la frase, tú dices, pero en realidad eres, ¿vieron? Hay apariencia, ¿qué más? Fíjense, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, ¿sí? El contraste, que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasa cuando alguien me dice, y es evidente, vos sos de esta manera porque me hiciste esto y esto, y yo le digo, no, pero yo no hice eso? O me dice, sí, pero acá el accidente de tránsito, por ejemplo. Yo venía por la derecha y vos me tenías que dar la pasada y no me dejaste pasar y por eso chocamos. Entonces el conductor que venía, que tenía que dar la pasada, le dice, no, pero yo no te tenía que dar la pasada. ¿Qué está pasando allí? Está mintiendo, le falta ¿qué? Un reconocimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa palabra? Falta reconocimiento. A la iglesia de la Odisea, además de la tibieza, que muy bien, que siempre se dice que es el problema fundamental de la tibieza de la Odisea, el problema es que no está reconociendo ¿qué cosa? Que está mal. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto una persona que está enferma y no quiere ir al médico? ¿Conocen a alguien? Algunos dicen que sí con la cabeza. Yo conozco a algunos. Hay personas que no sé por qué, pero le tienen como fobia al médico, ¿no? Entonces, cuando alguien les dice, tendrías que ir al médico porque tenés tal y tal problema, ¿qué dice esta persona? Yo estoy bien, ¿para qué voy a ir al médico? Y si esa persona no reconoce que tiene que ir al médico, ¿qué va a pasar? No va, y si tiene una enfermedad real, ¿qué va a pasar con esa enfermedad? El hecho de ignorar la enfermedad, ¿hace que la enfermedad desaparezca? Pregunto de vuelta, ¿el hecho de ignorar una enfermedad hace que la enfermedad desaparezca? No, ¿verdad? Si yo estoy enfermo, aunque yo no quiera reconocer que estoy enfermo, ¿qué va a pasar? La enfermedad va a seguir su curso. Entonces yo tengo que hacer algo. Bueno, eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, Dios, ¿qué es lo que, no sé si le echa en cara, pero le hace tratar de ver? Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero dice Jesús, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, no solamente el problema de la tibieza tiene la Odisea, sino que también tiene un montón de problemas. ¿Cuáles notamos ahí? ¿Es desventurada? ¿Qué más? ¿Es miserable? ¿Alguna vez le dijeron a alguien o alguien les dijo, sos un miserable? Es una palabra dura. Es una palabra dura, pero Dios le está diciendo a la iglesia que es miserable, que es pobre, que es ciega y que está como también, desnuda. ¿Solamente el problema de la tibieza tiene la Odisea? Tiene un montón de problemas. Ahora, así como la gente que está enferma y que no quiere ir al médico, si no reconoce que está enferma nunca va a encontrar la solución. De la misma manera la iglesia de la Odisea tiene problemas, pero no quiere reconocer que está en problemas. Y saben que nosotros también estamos representados por la iglesia de la Odisea. Nosotros a veces los seres humanos tenemos problemas, tenemos malos hábitos o tenemos, yo me anoté aquí algunas cosas, fallamos en nuestro culto personal, a veces tenemos un mal carácter, a veces nos falta compromiso con la iglesia, a veces
hay pecados acariciados que tal vez deberíamos abandonar. Pero si tenemos esos síntomas, esas cosas que a veces son no solo síntomas, sino que son realidades en nosotros, y no reconocemos que tenemos esas cosas, ¿podemos solucionar el problema si no lo reconocemos? Nunca lo vamos a resolver. Y el hecho de ignorar ese problema, el hecho de ignorar que estamos fallando en nuestro culto personal, el hecho de ignorar que tenemos un carácter que tal vez deberíamos cambiar, el hecho de que tengamos poco compromiso con la iglesia, el hecho de que haya pecados acariciados que debemos abandonar. Si ignoramos eso, ¿vamos a cambiarlo eso? No lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Versículo 17, allí está el primer paso, es una solución en 2 pasos. Sencillo, el primer paso. Paso 1 es que tenemos que reconocer ¿qué cosa? Tenemos que reconocer nuestra falta. El versículo 17 lo dice, lo hemos leído recién, lo vamos a leer una vez más. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Es fácil reconocer las faltas? ¿Es fácil? No es fácil, al contrario, es muy difícil. Quiero contarles una ilustración de cuando yo era chico. Justamente la traigo a colación porque tiene que ver con el mismo día que pasó esto del Challenger. Y es increíble porque me acuerdo de esa historia porque está todo relacionado. Cuando estábamos en ese lugar, en esa casa de mi tío tenía una casa bastante grande, en la esquina tenía una carnicería, después tenía la casa al costado, y en todo el costado que daba para el frente tenía un enorme parque, un parque que no se debe haber tenido tal vez 20 metros de parque, todo césped, parquizado hermoso. Y allí tenía una galería con techo. En San Juan hace mucho calor, no sé si conocen, pero los que conocen las provincias del norte saben que, bueno, acá está haciendo mucho calor también ahora, ¿no? Nos estamos cocinando de calor. Pero imagínense ese calor abrasador, seco. A veces hacían hasta 50 grados de calor, impresionante. Así que hay muchas casas con galerías, se ponen sombras y la gente se coloca allá abajo para pasar la siesta, porque a veces, salvo que, bueno, en esa época no existía tanto lo de los aire acondicionados como ahora. Pero imagínense ustedes, año 86, uno estaba allá afuera tomando sombra. Y nosotros estábamos con mi primo jugando allí en un costado. Y estaba la pileta, esas pelopincho, llena de agua, pero el agua estaba caliente, así que ni nos metíamos. Y nosotros estábamos allí a un costado. Y yo no sé si fue motivado por la explosión del Challenger, que vi fuego y que algo se prendía fuego o qué, que yo miré así hacia un costado y mi tío tenía una enorme pila de leña, así toda apilada, ¿no? 2 palitos, los otros atravesados, y así todo hasta arriba. No sé cuántos metros, pero háganse de cuenta que desde el piso hasta donde está el aire acondicionado ese que ustedes ven allí, esa cantidad de leña había. Y como estaba apilado de esa manera, uno tenía la posibilidad, había un espacio grande adentro, ¿sí? No estaba toda la leña apilada, que adentro no había lugar. Y yo miré así, miraba la televisión y el Challenger repetían una y otra vez, y no sé si habré relacionado, tal vez ahora pienso que relacioné por eso, el fuego con la leña. Y entonces agarré y le dije a mi primo, tráete fósforos. Entonces trajo fósforos. Entonces yo tenía la caja de fósforos allí en las manos de mi primo. Vieron que los autores intelectuales nunca se manchan las manos, ¿no? Entonces yo no tenía la caja de fósforos en las manos, la tenía mi primo. Y yo miraba la leña y pensaba, si le tiramos el fósforo, no va a agarrar el fuego, ¿no? Así que le digo, ¿tenés diarios? Sí, me dice, y se fue para adentro y demoró un rato, ¿no? Buscando porque seguramente no los encontraba. Y yo recuerdo que trajo diarios, trajo hojas de esas tipo de computadora, que no sé si en esa época serían hojas de computadora o qué hojas en un cuaderno tal vez serían, pero yo recuerdo que trajo hojas blancas, diarios, todo mezclado y tenía los fósforos. Y allí atrás dando vueltas la imagen de Challenger, seguramente, y de manera inconsciente llegando al mensaje. Entonces yo le digo, ¿querés que tiremos fuego ahí adentro? Dale, me dice mi primo. Imagínense ustedes, ¿no? 11 años. Por eso yo ahora entiendo las travesuras que a veces hacen nuestros hijos. Tengo una hija de 3 que es bastante inquieta. A veces tenemos que disciplinarla un poquito firme, ¿no? Porque
se porta mal, pero bueno, es la tarea de los padres. Pero ahora que soy más grande y tengo hijos, entiendo, porque cuando uno era chico era un poco travieso, y bastante. Entonces le dije a mi primo, prendé las hojas, y mi primo las prendió. Yo me acuerdo que mi primo tenía la hoja así, ¿no? Y la hoja se empezó a prender fuego. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Que era el de la idea, haber agarrado la hoja y tirarla. Pero yo le dije, tirala adentro, le dije a él, ¿no? Entonces mi primo, que era un poco más chico que yo, fue inocentemente y tiró la hoja de papel. Y yo veía que era poquito fuego. Entonces le dije, tirá más hojas, le dije. Entonces fue él y tiró todas las hojas que tenía por las hendiduras que había así entre la leña y las tiró hacia adentro. Y el fuego empezó a hacerse cada vez más grande. Y es interesante, Dios salva, ¿no?, de esas cosas a sus hijos, porque en ese momento en el cual el fuego está empezando a ser más grande, apareció mi prima más grande, Mariela, que en ese momento era chica, pero era la más grande de todas, y dijo, no, ¿qué están haciendo? Entonces esa pileta pelopincho que había, que nadie se quería meter porque estaba el agua recontra caliente por causa del sol, fue, buscó un balde, llamó a mi tía, se está prendiendo fuego la leña, le dijo. Y entonces vinieron y empezaron a mojar la leña hasta que terminaron apagando el fuego. Obviamente que nosotros con mi primo estábamos allí a un costado, ¿no?, expectantes a ver qué era lo que iba a pasar, a ver el reto que nos íbamos a ligar en ese momento. Y entonces mi prima hizo una pregunta, una pregunta de 2 palabras. ¿Quién fue? Y entonces yo bajé la cabeza y le dije, él, y lo señalé así. Y claro, había sido él, pero yo había sido el autor intelectual, ¿no?, del hecho. No se imaginen ustedes la paliza que se ligó mi primo por culpa de esa travesura que nosotros hicimos. Yo había sido cómplice, pero no quise hacer ¿qué? No quise reconocer, porque tenía miedo. Saben, desde chiquititos los seres humanos siempre estamos tratando de esconder las cosas. No queremos reconocer el problema. A veces me da risa porque a veces retamos a nuestra hija Milena, que tiene 3 años, y a veces está haciendo algo o está con algún marcador. El otro día la agarré escribiendo en la pared, y yo le dije, Milena, y ella tiró el marcador lejos y se fue a esconder. Es muy típico, y siempre que hace eso, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de Adán. ¿Se acuerdan de Adán? Cuando Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán? Se escondió, ¿vieron? Porque los seres humanos ya desde chiquititos, ¿sí? Yo tenía 11, ella tiene 3, pero ya desde pequeños no queremos reconocer que estamos en falta. Y ese era el problema que tenía la iglesia de la Odisea. Estaba fallando y no quería reconocer. Ahora, el primer paso para solucionar el problema, ¿cuál es? Necesitamos reconocer. Si estamos fallando en nuestro culto personal, o si estamos teniendo problemas en nuestro carácter, o si estamos con problemas de falta de compromiso con la iglesia, o tal vez si hay pecados que estamos acariciando y no queremos reconocer que efectivamente tenemos ese pecado, el primer paso para solucionar cualquiera de estos problemas es que necesitamos reconocer que estamos mal. Por eso es que Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Si nosotros tapamos los pecados, ¿qué va a pasar? No vamos a poder progresar en nuestra vida. San Juan, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para hacer ¿qué cosa? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero podemos tomar también la idea opuesta. Si no confesamos nuestros pecados, por más que Dios sea fiel y justo, ¿va a poder perdonar nuestros pecados? Si no confesamos, ¿va a poder perdonarlos? Claro que no va a poder perdonarlos. Por eso el primer paso que nosotros tenemos que hacer es reconocer que estamos en falta. Elena de Guay en El Camino a Cristo nos dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta? No renunciaremos al pecado a menos que veamos, ¿qué cosa?
su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, nunca habrá un cambio real en nuestra vida. Palabras duras, pero reales. Necesitamos reconocer que estamos en falta. Ese es el primer paso que tenemos que dar si queremos solucionar. Ahora, el hecho de solamente reconocer, así como la persona dice, bueno, está bien, yo reconozco que me siento mal, me está doliendo hace tiempo el estómago o la cabeza, o no me estoy sintiendo bien hace tiempo. El simple hecho de reconocerlo no alcanza. Hace falta un segundo paso. ¿Qué hace una persona cuando tiene un problema y dice, bueno, yo reconozco que tengo este problema de salud, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Ir al médico, ¿sí? Porque nadie se automedica, ¿sí? Aunque a veces lo hacemos, pero no deberíamos. Pero el segundo paso, y el problema es que en nuestra vida espiritual muchas veces también nos queremos automedicar, ¿no? Y tratar de buscar soluciones estéticas y temporales, y en realidad son soluciones que no sirven para nada. El segundo paso es que necesitamos ir al médico, que es Jesús. Miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, dice Dios, una vez que reconocemos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, no lo vamos a analizar ahora, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No vamos a analizarlo ahora porque no tenemos tiempo. Y el versículo al final dice, y unge tus ojos ¿con qué cosa? Con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Quiero preguntarles, ¿quién es el colirio en esta parte de la Biblia? ¿Quién es el colirio? Es el Espíritu Santo. El colirio es el Espíritu Santo y estamos estudiando unas lecciones maravillosas este trimestre acerca del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer que estamos en falta, ese es el primer paso, pero el segundo paso es que tenemos que ir a Dios para que nos dé el colirio del Espíritu Santo para hacernos ver en qué necesitamos cambiar. ¿Se dan cuenta? Quiero contarles algo. Yo desde los 16 años, 15 años, me acuerdo porque, no sé por qué hay hechos puntuales que uno se acuerda a veces hasta de las fechas. Me acuerdo que en esa época mi papá trabajaba era colectivero, trabajaba manejando colectivos en la empresa que hoy es Pehuenche, antes era Alto Valle. Y me acuerdo que estaba parado en esa época con el colectivo, lo estaba limpiando, estaba mi mamá, estábamos con mi hermana sentados así a mitad del colectivo, esos colectivos de antes, más chicos. Y había un cartelito de esos que hacen advertencias, vieron adelante en los colectivos, no fume, deje el asiento a las personas inválidas, los niños de 2 años o menores de tanto no pagan boleto, esos cartelitos así. Y yo me acuerdo que estaba mirando y no veía bien, entonces le dije a mi mamá, ¿vos leés lo que dice allá? Y mi mamá, que estaba sentada al lado mío, sí, me dijo, sí, dice tal cosa. Entonces yo le dije, ¿y yo por qué no puedo ver lo que dice? Entonces ahí mi mamá se dio cuenta de que yo tenía problemas de visión. Fuimos al médico, el médico nos dijo que yo tenía problemas de miopía, que las tengo hasta hoy. Yo uso lentes de contacto. Si no, tendría que usar unos anteojos bastante importantes y tal vez tendría problemas acá en la nariz, ¿no? Porque tendría tanto peso que, aunque hoy vienen esos ultra livianos y delgados, etcétera. Pero yo soy corto de vista, no veo, yo me saco, tengo que reconocerlo, yo si no tuviera anteojos en este momento, ni les vería las caras a ustedes. Sería como el ciego ese que Jesús le puso el barro, ¿se acuerdan? Y dice, ¿qué ves? Y veo los hombres como árboles, le dijo, ¿se acuerdan de la historia? Así vería yo, ¿no? Vería movimiento, pero nada más. Necesito ver con anteojos. Y es interesante porque cuando empecé a usar lentes de contacto, el oculista me dijo, bueno, podés usarlos en el día, pero en la noche tenés que sacártelos, tenés que poner en la cajita, ponerles el líquido, porque no es bueno que estés todo el día con los lentes. El ojo tiene que descansar, en fin. Así que yo siempre me los saco a la noche, los guardo, sí, les cambio el líquido, pero hay veces, ahora que tenemos hijos chiquitos, que a veces lloran y que a veces no se pueden dormir, hay veces me ha pasado con mi hija, que ella duerme obviamente en su cama, que me ha pasado de ir a acompañar para que se duerma. Porque tiene la computadora y le ponemos unos dibujitos de la Biblia, entonces ya tenemos toda la rutina, ¿no? Le hacemos la oración, le ponemos el dibujito
y termina ese dibujito, viene una canción de bebé, es una canción suave así para que se duerma, y cuando queremos acordar ya se está durmiendo. Pero a veces no solamente se está durmiendo ella, sino que a veces me estoy durmiendo yo también. Y a veces me ha pasado que yo me despierto y ya son las 6 de la mañana o las 7 y yo pasé toda la noche de largo al lado de Milena. Los que son padres o han sido padres me saben entender. Y claro, me olvido, cuando me acuesto de esa manera, me olvido de sacarme ¿qué cosa? Los lentes, ¿no?, de contacto. Así que si alguno tiene este problema me va a entender. No saben lo molesto que es pasar toda la noche con los lentes de contacto puestos. Es horrible, porque el otro día ando así todo como que... Mi señora me dice un día, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces así? No, porque me dormí con los lentes de contacto, le digo, no me los saqué. Entonces tengo que ir a donde está el botiquín en el baño y agarro el mismo líquido, me pongo unas gotitas y veo bien, ¿sí? Se me lubrica el ojo y ahí veo bien. Espero que entiendan la ilustración. A veces espiritualmente también necesitamos, porque no vemos bien, a veces necesitamos que Dios nos eche ese colirio para que podamos lubricar la vista, para que podamos ver mejor y para que podamos entender qué cosas necesitamos cambiar. Porque muchas veces estamos tan ciegos que no vemos las cosas que espiritualmente nos están afectando. A veces no vemos que tenemos que cambiar nuestro carácter. Y mi carácter tal vez hiere a mi esposa o a mis hijos, pero yo no me estoy dando cuenta que tengo mal carácter. A veces no me estoy dando cuenta de que me falta compromiso en la iglesia. Y yo digo, no, yo estoy comprometido en la iglesia. A veces estamos teniendo ciertos hábitos que no son los mejores. Y mis seres queridos, con mucho cuidado y con mucho tacto, me dicen, mira, esto tal vez sería bueno que tengas en cuenta. Pero nosotros no queremos reconocer, porque somos seres humanos y ya desde chiquititos no nos gusta reconocer. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí o sí, necesitamos que venga alguien externo a nosotros con un medicamento especial, que es el colirio, para que nosotros podamos abrir los ojos, nos ponga ese colirio y podamos darnos cuenta y podamos ver bien en qué estamos fallando. Y ese colirio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hermanos, amigos, si el Espíritu Santo no interviene en nuestra vida, hay cosas que jamás vamos a poder ver. Y hay cosas que estamos, como mucha gente, yo he dado estudios bíblicos, y hace poco di un estudio bíblico y lamentablemente, como a veces pasa, el estudio bíblico no llegó a buen puerto. Terminamos el estudio bíblico, la persona aceptó todo, intelectualmente, sí, pero a la hora de tomar decisiones, no tomó ninguna decisión. ¿Qué faltó allí? Faltó que esa persona permitiera que el Espíritu Santo la convenciera, como dice Jesús, ¿no?, de pecado, de justicia, de juicio, que la convenciera, que pusiera el colirio para que pudiera ver. Hay gente que no se da cuenta de los errores que tiene. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿será que ese es tu caso? ¿Será que ese es mi caso en este momento? ¿Será que estamos teniendo algo que está afectando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mi vecino, a mis compañeros de trabajo, a nosotros mismos? Porque si estamos teniendo hábitos que no son sanos, nos estamos afectando a nosotros mismos. ¿Será que hay algo que debido a no tener el colirio del Espíritu Santo no nos estamos dando cuenta y por eso no podemos corregirlo? ¿Por qué Dios quiere que yo vea bien? Vamos a buscar en Salmos capítulo 32. Y ya estamos terminando. Vamos a ver por qué Dios quiere que nosotros veamos bien. Vamos a ver 2 o 3 pasajes nada más. Salmos capítulo 32. Siempre que uno sugiere algo a alguien, es bueno mostrarle el beneficio que eso tiene, ¿no? En este caso, la bendición. ¿Qué bendición tiene reconocer que estamos en error? ¿Qué bendición tiene permitir que yo deje que el Espíritu Santo me abra los ojos? Miren lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes, ¿qué cosa? Andar. ¿Cuántas veces en nuestra vida habremos cometido equivocaciones? Y lo digo en primera persona. Y hay cosas que yo a veces me pongo a reflexionar y yo digo, hay pruebas
hay problemas, hay dificultades que uno mismo se las busca. Hay cosas o situaciones en la vida en las que uno no debería estar, en las que uno jamás debería haberse metido, jamás debería haberse involucrado. Y sin embargo a veces nos involucramos y nos metemos en situaciones que no deberíamos meternos. Pero el hecho de que yo permita que el Espíritu Santo abra mis ojos con ese colirio, acá tenemos una de las bendiciones. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué lindo sería que yo permita que el Espíritu Santo abra mis ojos para enseñarme el camino en el cual yo tengo que andar. Qué lindo sería que yo pueda permitirle a Dios que Él me muestre cómo debo comportarme en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, cómo debo tratar con mis vecinos, cómo debo tratar con mis compañeros de trabajo, cómo debo tratar con mis hermanos de la iglesia, cómo debo resolver los problemas, si debo meterme o no meterme en esa deuda que tal vez no sé si la voy a poder pagar más adelante, si debo o no debo escoger ese trabajo, porque no sé si ese trabajo va a ser bueno para mí más adelante. Pero el único que puede hacerme dar cuenta, no a futuro, sino ahora, antes de que el problema aparezca, ¿quién es? Es Dios. Por eso Dios nos dice en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Otro pasaje, Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Quiero preguntarte, ¿hay alguna situación confusa en tu vida en la cual no sabes para dónde ir? ¿Alguna situación difícil de resolver? ¿Algún problema que no sabes cómo hacer? ¿Alguna cosa que tal vez necesitas que Dios te aclare para corregir en tu vida? Dios te promete que si permites que el Espíritu Santo abra tus ojos, vas a oír a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Qué linda bendición. Quiero cerrar con Apocalipsis 3, de vuelta. Porque Apocalipsis 3 tiene tal vez la bendición más grande que nosotros podemos llegar a experimentar en nuestra vida como cristianos. Apocalipsis capítulo 3. Después de decir en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En el versículo 20 viene la bendición y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ahora, hago una pausa ahí. ¿Qué necesitamos hacer para entender que el que nos está llamando afuera de nuestro corazón es Jesús y no el diablo? ¿Qué necesitamos hacer para saber que el que está llamando a la puerta de nuestro corazón es Dios y no el mundo? Necesitamos tener el colirio del Espíritu Santo. Si no, nunca vas a poder ver correctamente. Si no, nunca vas a poder escuchar correctamente. Ahora, si permites que el Espíritu Santo entre en tu vida, si le pides a Dios que te dé el ungimiento, que ese es el ungimiento verdadero del cual habla la Biblia, no los dones de lenguas y de cosas raras, ese es el ungimiento correcto, el Espíritu Santo que abre mis ojos y me hace ver mis pecados, el camino. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, vamos a oír la voz y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mayor bendición, la bendición más grande que nosotros podemos tener en esta vida es la bendición de saber que Dios puede vivir en nuestros corazones. Quiero preguntarte en esta mañana, ya para cerrar, ¿vas a permitir que el Espíritu Santo abra tus ojos? ¿Vas a dejar que Dios utilice el colirio del Espíritu Santo para hacerte ver cuáles son aquellas cosas que tenés que cambiar? ¿Cuál es ese camino por el que tenés que transitar? Y para permitir que tu oído pueda estar claro para escuchar la voz de Jesús golpeando la puerta de tu corazón. Quiero decirte que Jesús nunca se va a cansar de llamar. Pero la tarea de abrirle la puerta de tu corazón es solamente tu responsabilidad.
no la de Dios. Esa responsabilidad no se la puedes dejar a Dios. Dios puede hacer todo, pero lo único que no puede hacer es abrir la puerta de tu corazón. Quiero que en esta mañana podamos permitirle a Dios que entre en nuestra vida, para que de esa manera pueda abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.